Por favor, ponedme que sí en el chat. Vale, muchas gracias. Perdón, empiezo de nuevo, que se me había desconfigurado el OBS. Bueno, lo que os decía, que bueno, feliz año a todos. Espero que hayáis empezado el año con buen pie. Espero que tengáis proyectillos nuevos como este proyecto que tengo yo. Realmente no es un proyecto nuevo, pero sí que es la continuación del proyecto que ya comencé el año pasado y que tenía muchas ganas de retomar, ¿vale? Por ahí estaba diciéndome Omar que se me extrañaba por aquí. Pues yo os extrañaba también mucho a vosotros y extrañaba muchísimo hacer estos capítulos. Lo que pasa que por circunstancias me ha sido imposible continuar con ellos durante un tiempo, pero bueno, a partir de ahora, mi propósito de año nuevo, voy a seguir con más capítulos y además lo voy a hacer de una forma más planificada. He creado un calendario, un Google Calendar, que ahora mismo si queréis coger el link está en mi Twitch o en LinkedIn, pero también lo pegaré al vídeo de YouTube para que lo tengáis, y es un calendario donde voy a ir publicando los eventitos de los streams para que si queréis os lo pongáis y no os lo perdáis, ¿vale? Y por si cambio a última hora algún stream o lo que sea porque tenga mucho trabajo, pues lo veáis también que ha cambiado. Intento utilizar el calendario de Twitch, pero no tengo todavía el nivel que se supone que tienes que tener para poner los eventos en el día y la hora que tú quieres, y ya me he dado cuenta que es que me es imposible mantener un día todas las semanas porque es que me ponen reuniones y tengo mucho trabajo y entonces muchas veces no puedo y lo tengo que cambiar. Así que he pensado que con esta herramienta, con Google Calendar, me va a ser más fácil a mí planificar los Twitch, también que vosotros sepáis con antelación de qué tema se va a hablar, ¿no? Por si os interesa decir, venga, pues me guardo este evento de calendario de Alba, y si nos interesa, bueno, pues pasar del directo y ya está. Y bueno, ya he cambiado un poquillo el look del canal también, porque me hacía ilusión seguir con este proyecto. Ya habíamos hecho 31 capítulos, que son bastantes así como de introducción, pero todavía creo que quedan muchísimos temas por tocar. Entonces mi idea es seguir con lo que es la construcción de la aplicación que estamos utilizando como ejemplo para aprender sobre desarrollo en Salesforce, pero quería darle un look nuevo al canal y por eso lo he hecho, ¿vale? Está por ahí Rayman619, muchas gracias por conectarte, te lo agradezco un montón, y está por aquí también Gabriel Sansa, ¿vale? Veo que Gabriel me ha puesto un comentario más larguillo, me dice: feliz año para vos también y para los oyentes. Lo tengo un poco descuidado al Lightning Web Components. Pasa que en todos los proyectos toca Aura. Seguir vigente este último, ¿sabes algo al respecto? Gracias. Pues sí, mira, a ver, los Aura Components están ahí porque hubo un periodo de tiempo en el cual todavía no estaba la tecnología necesaria en los navegadores para pasar al modelo de Web Components, ¿vale? Que es mucho más performant, es mucho más fácil de comprender y de escribir, y es portable a cualquier otra tecnología porque es básicamente JavaScript, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que ese framework de Aura pues tuvo que estar ahí durante un tiempo porque no estaba disponible esa tecnología para hacer web components. Ahora, hay mucha gente que evidentemente se metió en el mundo de Aura y han estado creando componentes Aura durante un tiempo, y esos componentes van a seguir funcionando, ¿vale? Y es verdad que hay veces que hay que conocer el framework porque te toca actualizar uno de esos componentes. Ahora, mi recomendación es, si vas a escribir algo nuevo, incluso un solo componente en una página que ya está montada con componentes Aura, hazlo con Lightning Web Components. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes, tiene muchísimo mayor rendimiento, es mucho más sencillo de utilizar, y esos conocimientos como desarrolladores web del mundo web y cloud os van a servir, ¿vale? Ahora, ¿qué va a hacer Salesforce con Aura? Pues no lo va a retirar, porque hay mucha gente que tiene componentes que necesitan seguir funcionando, pero no se van a incorporar muchas más novedades. De hecho, seguramente haya bugs abiertos que no se arreglarán porque no haya capacidad en los equipos para trabajar en eso, si ya se está trabajando con Lightning Web Components, etcétera, etcétera. Entonces mi recomendación siempre es usar Lightning Web Components, ¿vale?
la cosa va a ir por ahí. Ahora mismo yo estoy trabajando en un proyecto para revisar todo lo que hay de Aura en Trailhead y ir o bien convirtiéndolo o bien adaptándolo, ¿vale? Para que quede más claro que el modelo de programación que queremos que la gente siga es Lightning Web Components. Entonces, siempre que podáis a vuestra empresa contarles todos los beneficios de Lightning Web Components. Por ahí tengo un capítulo en el cual los expliqué, ¿vale? Está, si buscáis en la serie hay Lightning Web Components parte 1, parte 2, pues seguramente en la parte 1 expliqué todos los beneficios que tienen y eso es lo que como desarrolladores les debéis de decir a las empresas con las que estáis trabajando, que yo voy a ganar con esto, pero tú también, ¿vale? Y aparte, lo que os digo, como hay muchos mecanismos para tú poder comunicar un Lightning Web Component que hay en la página con otros Aura Components que sean más antiguos, pues eso también es una posibilidad. En lugar de migrar lo existente lo dejo como está, pero cuando voy añadiendo nueva funcionalidad, pues ya la hago con lo nuevo. Espero que eso responda a tu pregunta, Gabriel, ¿vale? Ese es un hot topic que siempre sale. Por aquí habla Marcos Gustavo Calderón. Hola, ¿qué tal? Feliz año a ti también y muchas gracias por conectarte. Bueno, pues os quería empezar en este año nuevo con el tema de Flow. El tema de Flow, yo ya os he dicho en algunos capítulos que yo no era muy experta y sigo sin serlo, pero me he puesto un poquillo las pilas porque hay que ponérselas evidentemente y por supuesto para enseñároslo a vosotros en el stream de hoy. Entonces, vamos a hacer un flow. Vamos a empezar con los básicos. Va a ser un screen flow, ¿vale? De estos de pantallitas para hacer UIs. Yo lo he revisado con una chica que es experta en flow también y se supone que está hecho siguiendo las buenas prácticas, etc. Pero si hay algún experto en flow en la audiencia que sepa más que yo, que seguramente lo haya, y tiene alguna sugerencia sobre procesos que se pudieran mejorar, pues que me lo diga y yo atentamente lo miraré y lo incorporaré, ¿vale? No sé si sabéis, hay una palabra divertida para definir a la gente que trabaja con flows o que les gusta, a los que les gustan mucho los flows, que es flownático, ¿vale? Flownatic en inglés. Entonces, si hay algún flownatic en el público, que me lo diga y que me eche una mano también si me quedo atascada, que ya sabéis que eso a veces puede pasar. Bueno, ¿por qué quiero también invertir un tiempecillo en el tema de Flow? Porque Flow se ha puesto a un nivel muy alto, ¿vale? Antes, hace unos meses o unos años, sí que es verdad que había bastantes limitaciones en cuanto a lo que respecta a los flows, pero cada vez más y más se va sacando funcionalidad para facilitar la vida a los flownatics, ¿no? Y si veis las releases de Salesforce están cargaditas de cosas de Flow. Yo hace poco en la Winter 23, por ejemplo, es que había 200 cosas de Flow. Y había también de otras tecnologías, pero de Flow mucho. Y se está invirtiendo mucho en esto. ¿Por qué? Porque acelera el proceso de creación de aplicaciones. Es decir, si yo voy a hacer una implementación para una empresa o por ejemplo para una empresa que no tiene desarrolladores esa empresa en sí que puedan mantener lo que yo voy a hacer, pues le hago lo que sea con Flow, que solo necesita clics, aunque a veces ya veremos que se puede combinar con Apex, con Lightning Web Component y lo que sea, y para esa empresa va a ser como mucho más sencillo mantener lo que el desarrollador o el admin developer, ¿vale? Que es otro término de Salesforce, que es admin developer, ha implementado. Hasta ahora Flow era admin, ahora cada vez más Flow es admin developer, ¿vale? Los developers además creo que somos buenos creando flows porque tenemos el mindset, la mentalidad de desarrollador que vais a ver que se aplica muy fácil a lo que es un flow, porque en el flow al final lo que estás haciendo es automatizar un proceso que tiene pasos, que tiene loops, que tiene bucles, que tiene condiciones, etcétera, etcétera, y todo eso los desarrolladores lo sabemos muy bien, ¿no? Y bueno, lo que os decía, un caso de uso es para una empresa
que sea pequeña. Bueno, no tiene por qué ser pequeña, sino simplemente que no tenga la capacidad o no quiera contratar desarrolladores, ¿vale? Hay muchos procesos que se pueden automatizar con Flow y muchas pantallas que se pueden crear con ScreenFlows. Y el otro caso de uso sería pues para hacer más rápido el proceso de desarrollo, porque vais a ver, yo soy más lenta en Flow, ¿vale? Porque llevo muchos años programando y evidentemente Flow acabo de empezar y soy más lenta, pero con muchos desarrolladores con los que he hablado me han comentado que una vez ya te pones con ello y has hecho varios flows, pues que a lo mejor lo que son las validaciones más sencillas que yo normalmente haría en un trigger, pues hacerlas en Flow es coser y cantar, ¿vale? Es muchísimo más rápido y entonces puedes dejar hacer lo que es más sencillo en Flow y invertir tu tiempo de desarrollo en hacer cosas más interesantes, ¿vale? En hacer desarrollos o proyectos que sean más complicados. Veo por aquí a Alfredo, hombre, Alfredo86, muchas gracias por conectarte. Me dice, buenas tardes, feliz año a todos, ¿qué tal Alba? ¿Qué de tiempo? Me alegro que estés de vuelta, tengo que retomar el desarrollo de Salesforce. Pues sí, he comentado al principio que he tenido mucho lío, me ha sido imposible seguir con la serie, pero ya me he comprometido que este año lo pienso hacer sí o sí. Así que, como os digo, calendario de eventos con los topics, los asuntos que vamos a ir tratando en cada calendario y cuándo van a tener lugar, ¿vale? Y me alegro muchísimo también de veros a todos, bueno, de leeros a todos de vuelta y, por supuesto, retoma el desarrollo de Salesforce, que está muy guay, hay mucho trabajo y te va a venir muy bien. Está por ahí Pericles, hola Pericles, muchas gracias por conectarte. Y por aquí Facu, que dice que se está amigando con los flows y le resulta una herramienta más sencilla. Mira, eso es muy sencillo de saber. Si tú ya eres desarrollador, al principio vas a tener cierta reticencia a utilizar Flow porque te gusta el código, los comandos y todo eso, pero con el tiempo le vas a pillar el tranquillo y habrá automatizaciones que te sean más fácil hacer en Flow, mientras que otras, pues por supuesto, siempre tendrán que hacerse con desarrollo, las más complicadas. Y si eres una persona que no viene del mundo del desarrollo, claro, es mucho más sencillo aprender Flow, porque no tienes que aprender código de por sí, tienes que aprender cómo automatizar y estructurar un proceso o una interfaz de usuario, pero no tienes que aprender a escribir código, que al final es lo más complicado, pero bueno, lo que te permite hacer siempre desarrollos más personalizados. Un detalle a tener en cuenta es que, claro, en Apex y en Lightning Web Components, escribir tests, por ejemplo, es sencillo, ¿no? Porque tú con tu código puedes escribir en Apex los tests de Apex o con Jest los tests de Lightning Web Components y luego montar un sistema de CI/CD que ejecute los tests cada vez que se van mergeando nuevas funcionalidades en la rama master y todo esto, y que, no sé, ejecute también pues Prettier y las otras librerías que hemos visto en capítulos anteriores que ayudan a mantener la calidad del código, va a ser muy fácil, ¿vale? Porque simplemente tienes unos tests que se pueden ejecutar por la línea de comandos y se ha acabado. Y entonces te aseguras de que ese código está funcionando. Con Flow, pues no es tan sencillo, ¿vale? Ahora han sacado para los... Bueno, ahora vamos a ver que hay como... Yo los englobo en dos tipos de Flow. Unos son los que son pantallas y otros son los que son procesos. Pues para los que son procesos han sacado una herramienta de testing que es también con clics, ¿vale? Que tú puedes decir, quiero que mi proceso ante estas condiciones, quiero testear que mi proceso ante estas condiciones da como resultado tal, o crea un account, o lo que sea, ¿no? Y todo eso lo puede definir una persona que no sea desarrolladora. De nuevo, aquí la mente del desarrollador viene muy bien porque ya sabemos crear tests por código. ¿Qué ocurre? Que esa herramienta es GA, está generalmente disponible desde la Winter, pero todavía no se puede llamar desde la línea de comandos. Entonces, si quieres montar, si tu desarrollo es grande y quieres montar un desarrollo de CI/CD que utilice esa herramienta, desde luego no puedes. ¿Qué alternativas hay? Pues escribir test
en Apex, porque cuando tú, por ejemplo, insertas una cuenta desde un test de Apex, los flows que están actuando por detrás se ejecutan. Entonces tú realmente puedes escribir tests de Apex para testear tus flows de procesos, ¿vale? Y luego para las pantallas es incluso un poquito más complicado, porque claro, tú no puedes escribir unit test de algo que has hecho en una pantalla con flow. Lo que sí puedes escribir son lo que se llaman los end-to-end test, que eso sería ya con un producto como Selenium o como WebDriver IO, ¿vale? Escribir test de estos que te inspeccionan como el DOM que se crea cuando está tu pantalla y dicen aquí tiene que haber pintado un div, aquí tiene que haber pintado una lista, aquí tiene que haber pintado lo que sea, ¿vale? Entonces eso es otro criterio a tener en cuenta en cuanto a utilizo Flow o no utilizo Flow. Bueno, veo por aquí Dame 2008 dice: buenas tardes, estoy entrando en este mundo y quiero aprender todo lo que pueda. Gracias, Alba, por lo que haces. Nada, gracias a ti por conectarte y espero que te vengan bien estos directos. Y por ahí está Joaquín Aguirre, que saluda desde Argentina. Hola, Joaquín, encantada de que te conectes al chat. Bueno, pues venga, vamos al lío, ¿no? Que estoy aquí hablando que no callo. Vamos a ver. Vamos a hacer un flow para crear especies, de una forma más compacta, haciendo como una especie de wizard que va a tener pantallitas, ¿vale? Y además le vamos a añadir alguna funcionalidad. Vamos a hacer que cuando se crea la especie se mande un email a la persona que la ha creado y vamos a llamar también a una API para construir el cuerpo de ese email, porque vamos a comprobar las temperaturas. Acordaros que esta API ya la hemos llamado desde otras automatizaciones que hemos hecho por código. Y vamos a utilizar lo máximo posible los elementos que tiene Flow para montar lo que son las interfaces de usuario, pero en algún caso vamos a ver que no tenemos elemento disponible y entonces vamos a utilizar un Lightning Web Component y lo vamos a incluir en la pantalla. No sé a lo que me dará tiempo hoy. Si veo que no me da tiempo, pues lo paso al siguiente y seguimos viéndolo. Entonces, bueno, aquí para crear una especie ahora mismo lo único que tengo hecho es la interfaz estándar. Estuvimos configurando esta interfaz estándar con App Builder, ¿vale? Al principio de este stream, y pusimos así como diferentes secciones con la información general de las plantas y luego pues los detalles, ¿no? Como la luz que tiene que tener, la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un screen flow, que son los flows estos que crean pantallas, para ir poniendo esto paso por paso y de una forma así como más elegante, ¿vale? Entonces nos venimos aquí al setup y en el setup buscamos los flows. Vais a ver que por defecto hay unos cuantos flows creados, que son pues algunos que vienen ya en las developer.org, y lo que le voy a dar aquí es a nuevo flow. Entonces esto me abre Flow Builder. Si os fijáis, todo lo que me sirve para automatizar y configurar cosas en Salesforce se llaman builders: App Builder, Flow Builder y no me acuerdo si hay alguno más, la verdad. Vale, entonces aquí ya me dice que elija el tipo de flow. Como os digo, Screen Flow sería el de las pantallas y los otros 4 son como procesos, ¿vale? Automatización de procesos. Ahora, ¿qué ocurre? Que son procesos que tienen diferentes puntos de entrada. Por ejemplo, un Schedule Triggered Flow va a ser un flow que se va a lanzar de forma planificada, ¿vale? Alguien me preguntó por ahí, hicimos en un capítulo un Scheduled Job en Apex y alguien me puso: ¿por qué no has hecho esto en Flow? Y bueno, yo le dije, porque quería enseñar Apex, tal, también es porque no sabía Flow, ¿vale? Porque no le estaba prestando mucha atención a Flow. Pero se podría hacer el mismo proceso automatizado. A lo mejor
creo que tendríamos que combinarlo con Apex, porque en ese schedule flow llamaba una API, ¿vale? Y eso no estaba disponible en Flow, aunque eso viene también, viene ahora en la siguiente release. Pero bueno, el caso, que se puede crear un flow que se lance de forma programada, ¿vale? Luego se puede crear un Record Triggered Flow. Un Record Triggered Flow sería como un trigger, o sea, simplemente un flow, una automatización de procesos que se va a lanzar cuando un registro se crea, se actualiza, se borra, etc. ¿Vale? O sea, imaginaros que es lo mismo que un trigger, pero creado de forma declarativa, con clics. Luego tenemos también Platform Event Triggered Flow, lo mismo, un proceso, pero que el punto de entrada va a ser, llega un Platform Event a tu org, que eso normalmente los Platform Event, acordaros, sirven para integraciones con sistemas externos, y ese Platform Event lanza mi flow. Y por último están los Auto Launch Flow, que estos son los que había originalmente. Antes, hace mucho tiempo, creo que solo había Auto Launch Flows y Screen Flows, ¿vale? Y estos son los que se lanzan por otros puntos de entrada, que serían como los que faltan, ¿vale? Por ejemplo, un Auto Launch Flow automáticamente se crea un endpoint para que tú lo puedas llamar a través de la REST API de un sistema externo. Se pueden llamar de Apex, ¿vale? Procesos aquí serían los procesos que se crean con Process Builder. Por cierto, Process Builder, no uséis Process Builder, ¿vale? Process Builder no es que se vaya a deprecar, pero tiene un end of life, o sea, los procesos que están hechos con Process Builder seguirán funcionando durante el tiempo que sea, pero ya no se van a permitir crear más procesos en Process Builder. Creo que ya no se puede, de hecho, ¿vale? ¿Qué ocurre con los procesos de Process Builder que ya tengo montados? Bueno, pues están trabajando en una herramienta que te va a permitir transformar esos procesos automáticamente a Flow, ¿vale? Y ya se sacó en la release anterior lo mismo para los Workflow Rules. Los Workflow Rules es una herramienta como mucho más limitada, mucho más antigua, y se ha sacado una herramienta de migración que te permite pasarlos a Flows. O sea, Flow es el futuro, ¿vale? Y bueno, ya está. Estos serían los tipos de flows, ¿vale? Y nos vamos a centrar en el Screen Flow. Entonces, crear. Estoy tomando mi cafelito de después de comer. Y vamos a empezar aquí a añadir pantallitas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Primero sería como el flujo general del flow y los elementos que yo puedo añadir a ese flujo. Yo aquí le doy y me sale que puedo añadir pantallas, puedo añadir acciones, que hay algunas acciones que ya vienen prehechas, como por ejemplo mandar un email. Para llamar a Apex también sería a través de aquí. Puedo llamar a un subflow, esto es para que los flows sean más mantenibles, ¿no? Y no tener que hacer un flow que es lo que se llama un Frankenstein, que es ahí una pantalla gigante de cosas que no eres capaz de ver ni de manejar. Pues puedes dividir tu código en flows más chiquititos y llamarlos desde aquí. Y se puede también escribir lógica. Bueno, escribir no, indicar, ¿no? Porque no la escribimos. Por ejemplo, hacer una asignación de variables, tomar una decisión para decir si pasa tal cosa, tira por este camino, y si no, tira por este otro, hacer un bucle, etcétera, 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 ¿vale? Luego aquí en rosita vemos otra serie de elementos que se pueden utilizar que me sirven para interaccionar con la base de datos. Me sirven para crear registros, actualizar registros, obtener registros o borrar registros, y bueno, también para hacer rollback. Entonces, eso sería una de las cosas a tener en cuenta. Bueno, ahora añadimos la pantalla. Ahora, la otra parte de Flow Builder donde puedo configurar qué variables o qué elementos, no elementos porque estos son los elementos que forman parte del flow, pero digamos que sí, como que es que no son variables, o sea, son como conjunto de datos guardado tiene el flow. A ver si me explico. O sea, yo le doy aquí y
puedo crear, bueno, recursos se llaman, claro, sí es que se llaman recursos. Puedo crear variables, puedo crear constantes, puedo crear una fórmula, puedo crear una template de texto, puedo crear choices, que los choices son para crear, por ejemplo, un radio button y que las personas puedan seleccionar si quieren una opción u otra, ¿vale? O un conjunto de registros de los cuales una persona pueda seleccionar uno o múltiples o lo que sea, ¿vale? Entonces, esto en realidad para los programadores sería lo que os he dicho antes, datos que se almacenan en memoria, en la memoria del flow cuando se ejecuta. Entonces, ¿qué es una variable? Pues una variable es como una variable de una clase que forma parte del flow y que va a tener un valor que puede cambiar a lo largo del flow. ¿Qué es una constante? Pues lo mismo que una constante en Apex. Es una variable que va a tener un valor constante que no va a cambiar a lo largo del flow. ¿Qué es una fórmula? Pues una fórmula que se calcula con la sintaxis esta de fórmula de Salesforce que podéis utilizar en las fórmulas normales cuando creáis un campo, por ejemplo, o otras partes de Salesforce, pero esa fórmula, bueno, las fórmulas siempre se reevalúan cuando las miras, ¿no? Las fórmulas no se guardan. Tú un campo fórmula siempre cuando lo miras es cuando se reevalúa y en esa fórmula pues se podrán utilizar variables, constantes, etc. Y bueno, son, como os digo, como elementos que se guardan en memoria, ¿vale? Recursos los llaman aquí. Entonces, esos son los dos sets de herramientas con los que yo voy a tener que trabajar en mi flow. Entonces, vamos a crear nuestra primera pantalla. Y si yo aquí tenía vamos a ver el detalle de la especie. Tenía una pantalla que era General Information, que tenía nombre, descripción, regiones, la imagen y el tipo, pues vamos a crear algo parecido, ¿vale? Le vamos a poner primero, bueno, aquí hay que ponerle siempre a todo una label y un API name. Entonces le voy a poner General Information, por ejemplo. Normalmente cuando haces tab te pone el API name como sea, ¿vale? Yo lo voy a dejar así, aunque realmente para mí me gusta poner los API names en minúscula, pero bueno, lo voy a dejar así por hacer las cosas más fácil, ¿vale? Estos serían las propiedades de la pantalla, se le puede poner un header, se le puede poner un footer, ¿vale? Lo que queramos. El header es el flow label y el footer ahora mismo es lo que contiene los botones para ir pasando de pantalla en pantalla y se pueden configurar pues las labels que tienen y todo eso, ¿vale? Las etiquetas, los nombrecitos que tienen. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, yo ahora quiero aquí poner una serie de campos, ¿vale? Pues cuando se quieren crear registros o actualizar registros y referenciar sus campos, hay una forma antigua de hacerlo y una forma nueva. Lo que ocurre es que la forma nueva no está completa, ¿vale? La forma nueva ha salido en la Winter también, lo que os he dicho, release cargadita de flows. Y vamos a verla, pero vamos a ver que en algunos casos me tengo que ir a la forma antigua porque no soporta todavía la forma nueva algunos tipos de campos y algunas más cosas más, ¿vale? Entonces, empiezo con la forma nueva. La forma nueva sería, yo me creo una variable que tenga el tipo del registro que quiero crear. Acordaros, es lo mismo que una variable de clase, ¿vale? De esta instancia de ejecución del flow. Y eso, acordaros que lo tengo que hacer en el otro lado, pero a ver, me parece que lo puedo hacer desde aquí, sí. Bueno, vamos a crearla desde el otro lado para que sea más sencillo el entender de dónde viene esto, ¿vale? Tipo de recurso, vamos a crear una variable. Esto va a ser el registro que quiero crear. Se va a llamar record to create, por ejemplo, ¿vale? Este va a ser el API name de mi variable. ¿Veis? Ya estoy utilizando mi nomenclatura, así que sería mejor haberlo hecho así desde un principio, pero bueno, no ocurre nada. Todo tiene un API name, ¿eh? El tipo de dato, pues lo que quiero crear es un tipo de dato que es un registro. No quiero crear múltiples registros, o sea, va a ser una variable que no es una colección, es una variable única. Y el objeto es el objeto especies, ¿vale? Y me dice aquí disponibilidad de fuera del flow. Esto sería para si quiero que un
agente que invoca el flow pueda poner un valor a esa variable, pero no queremos eso, ¿vale? Y para afuera sería al revés, que el flow pudiera escupir el valor de esa variable en algo que ocurre después, pero no es el caso, es como una variable interna. Entonces le damos aquí a dar a done y ya tengo mi variable record to create. Entonces vuelvo a mi pantalla, vaya, se me ha borrado todo. Entonces vamos a poner aquí, habíamos dicho general o base, vamos a ponerle basic info. Mira, ya voy a poner el API name bien, ¿vale? Para que yo seguir mi propia nomenclatura. Y le vamos a poner, vale. Y entonces el método nuevo es, yo voy a utilizar esa variable como base para ir cambiándole y tomando nota de los campos que voy capturando, que el flow va capturando del usuario, y al final voy a utilizar esa variable para crear los registros en la base de datos. Entonces eso se hace yendo a esta pestaña Fields, se busca la variable, veis, desde aquí es un shortcut para haber creado ese recurso desde aquí directamente, ¿vale? Pero yo ya lo he creado, entonces voy a utilizar esto, y ahora me dice que estos son los campos de especies que puedo utilizar. Entonces quería poner, a ver que yo me acuerde, el nombre, quería poner la descripción, quería poner, había por ahí vale, creo que estos son los que puedo utilizar, dejadme que lo vea, porque regiones es un multi-select pick list, el otro es una URL y el tipo es un pick list. Vale, ahora mismo el método nuevo solo soporta campos de tipo texto y de tipo número. Por eso os digo que hay veces que hay que volver al método antiguo, pero bueno, me sirve para enseñaros, ¿vale? Entonces esto lo que va a hacer es que cuando el usuario introduzca ahí unos valores, los va a guardar en recordtocreate.name y recordtocreate.description, ¿vale? Eso de momento. Entonces, bueno, le voy a dar a done. Aquí tenemos nuestra pantalla que ha sido creada y ahora para poder debuguear el flow o incluso ejecutarlo tenemos que guardarlo. Entonces a este le vamos a llamar create species screenflow, ¿vale? Ese va a ser el API name y bueno, ya no le vamos a hacer más historias, ¿vale? Aquí hay un montón de historias porque realmente, a ver, Flow tiene una complejidad alta, me refiero, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que se pueden configurar, no es que sea difícil aprender, pero es fácil aprenderlo fácil, pero luego tiene un abanico de posibilidades muy grande que bueno, poco a poco podemos ir viéndolo, ¿vale? Entonces ya tengo ahí mi pantalla, lo he guardado. Ahora aquí hay dos opciones, sería run o debug. Si lo ejecuto, me lo va a ejecutar en una pestaña aparte y si hay algún problema, hay alguna excepción, me va a mandar un email y me va a decir, hey, tu flow ha fallado, ¿vale? Aquí sería nombre, descripción y finalizar. Y me vuelve al principio. Es más interesante cuando se está creando el flow utilizar la opción de debug. Con debug me permite a ver, vale, bueno, estas opciones dejarlas por defecto, ¿vale? Hay un permiso que me permite poder ejecutar flows como otro usuario, por ejemplo, si quiero ver cómo vería un flow otro usuario que no soy yo, que tenga otros permission sets o otros profiles, y lo otro son temas de debugging, ¿vale? Y de configuración del flow, pero lo que voy a hacer es aquí ejecutar y vemos que a la derecha sale un panel que me da la información de debugging. Entonces es mucho más útil porque primero, si hay un error no me va a mandar un email, sino que me va a salir aquí, y segundo, que aquí voy a poder ver los valores de las variables que ese flow tiene almacenadas por detrás, ¿vale? Vamos a poner aquí unos valores cualquiera, bueno, no lo mismo, otra cosa, terminar, y vemos que aquí me dice en la pantalla basic info el textbox recordtocreate.name, en runtime
ha tenido el valor de where y la descripción ha tenido este otro valor, ¿vale? Y me dice, ya le han dado next y ya está, y se ha comiteado la transacción, ¿vale? Esto es una transacción, por defecto, a no ser que tú cambies cosas dentro del flow, te lo hace en la misma transacción. Vale, bueno, pues esto para debugar el flow. ¿Qué más cosillas le queremos meter? Bueno, pues los campos que me faltan. Los campos que me faltan no están soportados en la nueva funcionalidad esta de utilizar una variable tipo registro, y entonces para ellos tenemos que utilizar el método antiguo. El método antiguo es directamente aquí en componentes introducir un componente que sea del tipo de dato, que sea del tipo de campo del cual yo quiero obtener el valor, y luego hacer el mapeo a mano, ¿vale? Entonces queríamos mostrar aquí, a ver, que yo me acuerde, hemos dicho, por ejemplo, la image URL, ¿vale? Pues eso lo vamos a poner aquí y le vamos a poner image URL. Aquí hay una serie, esto para mí es súper raro porque resulta que a veces hay como campitos que te ayudan a configurar este componente y que pueden tener un valor de verdadero o falso. Yo en cualquier otra aplicación, esto sería un checkbox, ¿no? Que dices deshabilitado o no deshabilitado. Bueno, pues aquí lo que se hace es ponerle o un valor igual a false o un valor igual a true utilizando una constante. O sea, deshabilitado, falso. Simplemente es como si fuera un checkbox que te permite configurar este componente URL. Patrón, read only falso, requerido falso y valor por si queremos ponerle un valor por defecto, ¿vale? Imaginaros que nos hubiéramos traído ese registro, ese record to create viniese ya relleno porque hubiéramos hecho una lectura de un registro de la base de datos, pues podríamos utilizar el record to create.imageURL aquí para obtener el valor que tiene ese registro, ¿vale? Y bueno, por defecto sería eso. Luego vamos a hacer cómo capturar el valor que tiene este image URL y utilizarlo cuando creo los registros. Bueno, lo vamos a hacer ya y así es más fácil, ¿vale? O sea, lo entendéis mejor sin meterme todavía en más complejidad. Crear registros. Esto sería una acción que una vez, ahora mismo estamos haciendo una prueba, pero una vez tengamos toda nuestra información vamos a querer utilizar esa acción para crear registros. Vale, entonces le vamos a llamar create species. Vamos a poner la API name bien. Me dice cuántos registros quiero crear, 1. Y cómo setear los valores del registro, ¿vale? Entonces, si yo hubiera utilizado directamente el registro antiguo, o sea, la forma antigua, elegiría esta acción, use separate resources and literal values, que es básicamente, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces buscaría aquí el tipo de objeto que quiero crear y diría, para el image URL, quiero que me asignes el valor de ese campo image URL, de ese screen component. Esto también es una cosa que puede resultar un poco rara al principio. Todo lo que añades como screen component, que son inputs, por ejemplo este que es un input de un URL o tienes otros que son para un radio button, una vez el usuario ha seleccionado lo que sea, ¿vale? Digamos que ese es el valor que se queda reflejado como en el propio screen component. Es decir, que si yo utilizo aquí este screen component, significa que estoy utilizando lo que el usuario ha seleccionado en ese screen component, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, me sale, normalmente te salen un montón de ayudas y de desplegables y tal para que te orienten más o menos en lo que tienes que poner y me dice, vale, de ese screen component lo que quiero coger es el valor, ¿no? Lo que quiero seleccionar es el valor.
Y entonces esta sería como la forma antigua de hacerlo, o como lo hace mucha gente, como me dijo la chica esta que os he dicho que me ayudó, es Jennifer Lee. Jennifer Lee tiene un stream también, bueno, creo que son vídeos, que se llama Automation Hour, que es en inglés, pero que está muy bien y es una de las más expertas en Flow del mundo, y me dijo que lo normal era hacerlo así, ¿vale? Que tú te vas computando todos los valores y lo haces tal que así. Pero a mí se me ocurrió hacerlo de otra manera también, que dije, bueno, vamos a intentar utilizar lo nuevo, y lo que voy a hacer es, antes de llegar a este punto, hacer la asignación de valores de los campitos que me falten por rellenar en esa variable record to create con un elemento que me permite hacer esas asignaciones, ¿vale? Entonces yo lo voy a hacer así, pero ya os digo, se puede hacer de las dos maneras. Entonces aquí, ¿cómo sería? Utilizar todos los valores de un registro. ¿Qué registro? Nuestro record to create, ¿vale? El registro que queremos, o sea, la variable que está guardando toda la información que el usuario va a introducir. Ahora, ¿qué pasa? Que yo ahí le he dicho que utilice record to create. Aquí el record to create lo he utilizado en estos dos campos, pero en este no he hecho nada. Entonces lo que puedo hacer es aquí insertar una asignación que va a ser assign fields, assign not assign fields, por ejemplo. Los campos que no me vienen rellenos. Y entonces lo que voy a hacer, esto es tan fácil, dice, cada variable se modifica por el operador y el valor que tienes aquí. O sea, lo que hago es que a esta variable, por ejemplo, record to create.imageURL, le asigno, esto es una asignación, el valor que sea. En este caso, ¿qué valor es? imageURL.value, ¿vale? Y yo decidí hacerlo así. Aunque sea un paso más, me parece que se aprovecha más la funcionalidad nueva, lo de poder llevar la cuenta de todo lo que el usuario va introduciendo en una sola variable de tipo el registro que sea, y como poco a poco se va a ir soportando eso cada vez más, pues se supone que yo en un futuro esto me lo podría cargar, ¿vale? Bueno, pues diríamos, venga, información básica. Aquí habría que meter muchas más cosas. Por ejemplo, vamos a introducir un pick list. Tenemos por aquí el ejemplo pick list. Tenemos el elemento screen element de tipo pick list. Este elementillo lo vamos a llamar regiones. Me dice qué tipo de dato voy a mostrar ahí, pues son texto, ¿no? Porque las regiones son Norteamérica, Sudamérica, etcétera, etcétera. ¿Los usuarios pueden seleccionar múltiples opciones? Sí, porque es un multi-select pick list. Y ahí me permite mostrarlo de dos maneras, como un checkbox group o como un multi-select pick list. Lo voy a mostrar como un multi-select pick list, que me gusta más, ¿vale? Un multi-select pick list o es esto. Y un checkbox group sería lo mismo, pero que tú puedes hacer check en varias filas. Vale. ¿Y qué más? Pues me dice aquí, ¿vale? Pero ¿qué valores le quieres dar a elegir al usuario? Entonces, aquí, pues, hombre, se podrían meter los valores a mano, pero no es la idea, ¿vale? Aquí lo que quiero hacer es utilizar los posibles valores que tiene ese multi-select pick list definido en mi modelo de datos. Esto ahora mismo no se hace automáticamente y lo tienes que hacer tú. Cuando los pick lists estén disponibles en el método nuevo, entonces seguramente salga automáticamente y tú ya no tengas que hacer nada. Entonces, ¿cómo se especifican los posibles valores que un usuario puede seleccionar en un pick list? Pues con un choice resource, ¿vale? Y estos choice resource pues son de varios tipos. Por ejemplo, este sería para dar a elegir entre diferentes registros, ¿vale? Cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3, cuenta 4, pero vamos a utilizar este, ¿vale? Que me dice generar un conjunto de valores a elegir
utilizando los valores de un pick list o de un multiselect pick list. Pues sí, esto debería ser automático, pero ahora mismo no lo es. Entonces, estos son regions pick list choice set, ¿vale? Es el choice set de mi campo regiones y vamos a buscar nuestro objeto especies. El tipo de datos era multiselect pick list y el campito en cuestión es regiones. Me permite ordenarlos de una manera o de otra, pero bueno, ya estaría, ¿vale? Y entonces ahí ya tengo indicado que esto es un campo multiselect pick list y como estoy utilizando el método antiguo, pues tengo que hacer esta cosa para que me muestre los posibles valores del multiselect pick list. Vale, vamos a probarlo. Lo guardo y voy a debuguear para ver cómo va. Y voy a aprovechar para saludar a P. Villarcode, que está por aquí, que llega tarde y que dice que bueno que estés de vuelta. Al revés, me alegro yo de estar de vuelta con vosotros porque de verdad que tenía muchísimas ganas. Bueno, si tenéis dudillas o lo que sea, ir preguntándome, que ya veo que está el chat muy, muy callado y no sé, bueno, supongo que es sencillo lo que estoy haciendo hoy. Le damos aquí a Run y ahora pues vamos a volver a hacer la misma de antes. Esto hay que ponerlo en forma de URL, vaya, tendré que poner el HTTP, digo yo. Sí. Y entonces aquí ya me dice que he seleccionado estos registros, Central América, seleccioné 2, ¿verdad? Vamos a ver, regiones, esto es un bug, porque aquí en Choice Value me debería, no, está aquí, ¿vale? Central América y Europe, está debajo, están ahí los dos que he seleccionado. Aquí está la asignación de el image URL a el registro que vamos a crear, .image URL al campo. Y por último, se ha llamado a crear especies y se han utilizado nombre, pues ese nombre en chino, descripción, la otra que he introducido, y imagen, la otra que he introducido. Aunque, claro, y no me han cogido las regiones porque no he hecho ninguna asignación. Eso me falta por hacer, pero bueno, podemos ya ver a ver si el registro se ha creado. Lo tenemos aquí, nuestro registro. Esto se puede ejecutar de forma que no cree registros, que sea como cuando se ejecutan los tests de Apex. Y me parece que eso se cambia en los settings, en los settings, en la configuración de Flow. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Vamos a asignar la variable de las regiones. Pues vamos a poner aquí record to create .regiones y es igual a lo que el Flow ha determinado de lo que introdució el usuario, ¿no? O sea, el usuario seleccionó, yo en concreto seleccioné 2 regiones, pues esas 2 regiones son las que debería yo recuperar aquí de alguna manera. ¿Dónde están esas regiones? Pues en mi, ¿cómo lo he llamado? Le he llamado regions pick list choice set y me parece que es así, que no le tengo que poner punto nada. Sí, esto es lo que os contaba antes, que era raro. Vale. Lo de antes que os he dicho, aquí es como si el propio componente ya tuviera el valor. En este caso no era exactamente así porque he tenido que hacer el punto value, pero en los choice sí que es así, ¿vale? Yo aquí, simplemente por poner esto, me parece que ya se va a guardar el valor correctamente. Entonces, venga, lo voy a probar otra vez. Dice por aquí Gabriel Sansa, es todo nuevo lo de Flow para mí. Bueno, pues entonces sí que te estará sirviendo un poquillo la clase. Venga, pues lo voy a ejecutar de nuevo. Vamos a poner unos valores aleatorios. Y esto de nuevo necesito que sea una URL.
¿Vale? Y si nos vamos a ver nuestra especie, vamos a actualizar. Aquí tenemos esta bonita especie que he creado. Pues no se han guardado las regiones. Vale, eso es porque tengo algo mal. Dejadme que mire cómo lo hice en mi flow que ya he hecho, porque como os he dicho no soy súper experta, pero no sé exactamente por qué, porque creo que lo he hecho igual. Vale. Voy a ver si no está guardado. Vamos a revisarlo. Regiones. Multi-select pick list. Los elegimos del choice set. Y creo que ya. Y luego en el assignment asignamos a record to create regions las del choice set. Y por último aquí creamos record to create. Pues no me queda claro por qué no ha funcionado. Lo voy a ejecutar de nuevo, ¿vale? Y nos vamos a fijar en el debug a ver si averiguamos algo. Vale. Le damos a run. De nuevo rellenamos los campitos. Y vamos a seleccionar 3 regiones. Vemos aquí que los choice están bien. Pero sin embargo aquí me está asignando nulo, ¿vale? Tengo algo mal. Me está asignando nulo. Es decir que aquí, perdón, en la asignación, esto me está llegando nulo. Vale, ¿por qué me he equivocado? ¿Vale? Porque he seleccionado el choice set. El choice set es el conjunto de valores que yo me estoy trayendo del campo multi-select pick list y que le estoy mostrando al usuario, pero no es eso, ¿vale? Es el ¿cómo se llama? Regions. Este es, ¿vale? Habéis visto que ponía multi-select pick list. Os lo enseño de nuevo. Ese es el elemento que tengo que utilizar. Entonces, venga, vamos a guardarlo, vamos a debuguear y ahora sí debería funcionar. Voy a pasar de rellenar esos campos. Bueno, el nombre sí. Poner otro diferente. Y ahora sí que me debería haber creado las regiones correctamente. Como veis, pues debuguear sirve bastante bien. Aquí está y aquí están nuestras regiones. O sea que muy bien, ¿vale? De momento, pues guay. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Pues ahora lo que vamos a hacer es que va a haber una versión del flow que va a ser un wizard corto, que solamente te va a pedir la información básica, y va a haber otra versión del flow que va a ser un wizard largo. Y tú al principio de ejecutar el flow vas a poder elegir si quieres utilizar el wizard corto o el wizard largo. Para eso, pues tendremos que añadir una condición, o sea, un elemento de estos de lógica que sea decisión. Una decisión se llama aquí. Vamos, pero es lo mismo que un if else. Entonces aquí le vamos a llamar a esto wizard selection. Esto por supuesto pues habría que documentarlo bien, etcétera, ¿vale? Lo que ocurre es que yo estoy haciéndolo solo para el stream. Y entonces aquí puedo determinar, o sea, ahora aquí puedo crear tantos paths como necesite y puedo determinar las condiciones de entrada a cada path de forma declarativa, sin tener que escribir código. Entonces, siempre viene un default outcome, que le puedes cambiar el nombre si quieres, y este sería el nuevo. Entonces, el primero que vamos a crear va a ser el de short wizard. Short wizard outcome, para ser más exactos. Y aquí pues hay, puedes utilizar un AND o OR o Custom Condition Logic. Esto es lo mismo que en los campos fórmula, ¿vale? No en los campos fórmula, lo aprueba el process o algo así, ¿no? No me acuerdo bien. El caso, bueno, que solo voy a tener una condición, ¿vale? Y entonces esa condición
Vale, esa condición todavía no la tengo porque tengo que crear una pantalla al principio que me permita seleccionar entre un wizard u otro. Entonces de momento lo vamos a guardar así. Vaya, no me deja, pues voy a poner algo así arbitrario, ¿vale? Voy a poner record create.name equals lo que sea. Esto es otra cosa rara, ¿vale? De los flows para los programadores. No solamente puedes seleccionar cosas de aquí, sino que si quieres ponerle aquí un valor de un texto, puedes. ¿Vale? Es una cosa bastante rara. O en este caso no. Pero normalmente, bueno, hay algunos casos en los que eso me ha dejado hacerlo, ¿vale? A lo mejor no es exactamente este caso, pero hay varios casos en los que puedes seleccionar lo que sea y si no, un texto. Bueno, voy a poner aquí false y ya está. Y ahora terminamos de arreglar eso. Entonces yo necesito aquí una pantalla que sea wizard selection y que me permita decirle al usuario: hey, ¿qué quieres? ¿El wizard corto o el wizard largo? Entonces, al principio esto lo hice con radio buttons, pero luego me di cuenta que era más fácil hacerlo con un toggle. Toggle, este de aquí. Entonces en el toggle le dices wizard selection toggle. La label sería algo así como activate to run long wizard with more steps, ¿no? Como activar para ejecutar un wizard más largo con más pasos. Después, si está activo, le vamos a poner una label que va a ser que es el largo, y si está inactivo le vamos a poner una label que va a ser que es corto, ¿no? Y ya está. Vale, entonces a ver si me he dejado algo. Vale, sí, creo que ya. Entonces esto se podría... A esto se le podría asignar un valor por defecto, pero de momento lo vamos a dejar así, que sea por defecto falso. Y esto, o sea, se podría como hacer el binding entre esto y otra variable, ¿vale? Pero tenéis que pensar como en programación igual, pero sin tener que escribir código. Vale, aquí me falta algo, que es que this API name is already used. Pues le vamos a llamar wizard selection screen. Y ya estaría. Entonces, aquí en la decisión ya sí que puedo borrar esto que me había inventado antes y buscar el toggle que me he creado. Y sería... Me parece que es simplemente... .value equals true. Me parece que es así. A ver, un momento que lo voy a mirar porque esto también le di un montón de vueltas porque es diferente si es un toggle de si es un radio button y no me acuerdo ya cómo era. Vale, aquí lo tenemos. Sí, está bien, ¿vale? Entonces, si habíamos puesto que si está activo es el short. O sea que está bien, ¿vale? Si el toggle está activo, es el short wizard. Y ahora, el default outcome, que sería en cualquier otro caso, else, sería long wizard. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer... Vale, primero, esto me he equivocado y tiene que ir antes del basic info screen. Y hay una funcionalidad que también la han creado en la Winter 23, que es corto elemento y lo pego, que está muy chulo, ¿vale? No, porque no ha funcionado. A ver. Corto elemento y lo pego, por ejemplo.
Ah, no, claro, no. No es así. Tiene que ir al principio porque el Basic Wizard... Sí, que me estoy liando. El Basic Info lo van a tener tanto el Short Wizard como el Long Wizard, lo que pasa es que aquí le vamos a meter más pasos. Entonces aquí, por ejemplo, le podría meter otra screen que ya tendría Advanced Information, ¿no? En el otro creo que le pusimos Basic Information. Pues Advanced Information. Y este Advanced Information, pues ya le pondríamos a lo mejor, pues yo qué sé, otros campos del registro, como la temperatura, ¿vale? Temperatura, notas de temperatura, máxima temperatura, mínima temperatura. Aquí se pueden crear también regiones para ponerlo así como más bonito. Puedo poner una sección, secciones, que la sección tenga, a ver, que tenga como 2 columnas y ponerle, pues por ejemplo, este aquí, este aquí y este aquí. Con eso se puede jugar, no es súper personalizable, pero se pueden hacer cosas, ¿vale? Y aquí, como he utilizado el método nuevo, el que utiliza ya directamente el registro, no tengo que hacer asignaciones ni leches, ¿vale? Y entonces, pues fijaros, hago, si se ha seleccionado el corto, voy directamente aquí, y si se ha seleccionado el largo, voy directamente aquí. Si tuviera que ir a algún paso posterior, también se puede, ¿vale? Tú aquí le puedes decir Connect to Element y conectarlo, por ejemplo, a este de aquí, al que sea, ¿vale? Con eso, pues es fácil de configurar. Entonces, bueno, vamos a ver si nos funciona esto y ya lo vamos a ir dejando. Me he dado cuenta que creía que hoy me iba a dar tiempo a cubrir todo de Flow y tengo como a lo mejor para 2 capítulos más, así que bueno, ya seguiremos trabajando en este Flow, pero eso, vamos a debuguearlo. Vamos a ver cómo funciona y ya el próximo día vemos más. Como os digo, vamos a hacer la integración con un Lightning Web Component y con una Invocable Action de Apex. Eso lo vamos a hacer. Vale, pues entonces, si quiero que sea el Short Wizard, le doy a Next. Se supone que aquí ya sería la información básica. No, algo no funciona bien. Algo no funciona bien, vamos a verlo. Vale. Me dice... Vale, Wizard Selection Toggle. Y me dice que el value es falso. Efectivamente, el value es falso. A lo mejor es que no he salvado el flow. No, sí que está salvado. El value es falso. Entonces se supone que aquí Wizard Selection Value equals true y que se ha ejecutado el default outcome. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, que alguien me está escribiendo por aquí. Digo, a lo mejor alguien lo ha visto. Vale. Vale, ahora os contesto a lo que me habéis puesto. Voy a intentar arreglar esto antes de contestaros, ¿vale? Porque no estaba relacionado en realidad. Vale, vamos a revisarlo. Wizard Selection. Tenemos este y hemos dicho que si esto es falso es el Short Wizard. Vale. Y aquí, en la decisión, tenemos que el Short Wizard, vale, porque me he equivocado, efectivamente, porque esto sería el Long Wizard. O vamos a hacerlo más fácil. Vamos a poner aquí false y ya está, ¿vale? Se me han cruzado los cables. Entonces, si es falso, es el Short Wizard. Vale. Venga, debugueamos de nuevo. Y Short Wizard no me debería mostrar. Vale, no me ha mostrado la pantalla, ¿vale? Me ha dado un error, pero Vale, porque el nombre es requerido, porque esto es otra cosa que os quiero mostrar también el próximo día.
pero no me importa porque me sirve para mostrar cómo funciona lo de la decisión. Y ahora activamos el Long Wizard y ahora me lleva a la pantalla siguiente, que sería como el wizard largo, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí por hoy. A ver, os contesto a lo que me habéis puesto por aquí. Dice Alfredo que tiene que salir, que tiene reunión, que luego lo ve. Bueno, pues Alfredo, espero que lo estés viendo en diferido y que te resulte interesante. Y por aquí está Joaquín Aguirre, que era la persona que venía desde Argentina. Dice, sigo viendo tus vídeos de YouTube y este es mi primer vivo. Anda, qué bien. Soy nuevo en Salesforce y estoy enfocado en lo que es admin y developer. Mira, un admin developer. Qué bueno que hagas este Street Meet sobre Flow, ya que se me hace difícil entenderlo. Un ejemplo en la decisión, ¿cómo se leen las condiciones? Pues en la decisión, ¿cómo se leen las condiciones? Lo que estamos diciendo aquí es que este es el outcome, el camino que se tiene que seguir, que le hemos puesto la label de Short Wizard, o sea, significa que seguirá el proceso, este camino, este path, si todas estas condiciones se cumplen. En nuestro caso solo hemos puesto una, pero aquí podríamos poner más y podríamos cambiar la lógica y poner otras cosas diferentes, ¿vale? Poner 1 y 2 o 3 o algo así. Esto es básicamente lo que como programador pones dentro de los paréntesis del if. If, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, tira por aquí. Tira por el camino Short Wizard. Else, tira por el camino Long Wizard. Así de sencillo, ¿vale? Y luego está aquí Pevillarcode, que dice, tengo que investigar cómo crear un custom action con Apex para agregarlo ahí en el flow. Sí, eso lo vamos a ver el siguiente día, ¿vale? Pero por decirte rápidamente, eso sería, creas una invocable action en Apex, que sería una clase anotada como invocable action, creo, invocable class, no me acuerdo, y luego los métodos tienen que ser invocable methods. La clase no se anota, son solo los métodos, y luego la acción te va a aparecer aquí, ¿vale? No sé si hay Apex, no. La acción te va a aparecer aquí. No me acuerdo exactamente en qué grupo aparece, pero va a aparecer por aquí. Y eso lo vamos a hacer el próximo día, porque vamos a llamar a una REST API a través de esa clase Apex para obtener información y después mandarle un email al usuario, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada, lo voy a ir dejando por aquí, que ya llevo una horilla y pico y tengo que hacer otras cosillas, pero las semanas que vienen seguimos. Voy a actualizar, la fecha del próximo stream está bien, ya me he guardado ese día para hacerlo. Lo que voy a actualizar es el topic, porque voy a seguir con Flow. Así que nada, que muchísimas gracias a todos por conectaros, que es un placer volver a estar aquí con vosotros. Cualquier duda, ya sabéis, por YouTube, me podéis contactar al email, Twitter o lo que sea, y nos vemos el próximo día. ¿Vale? Dice Marcos que gracias a vosotros por conectaros. Un abrazo, chao, chao.